poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Señor, dador de vida, ven, Rey de Reyes, ven, Dios poderoso, ven, Señor, tú que te alzas en los cielos, tú que desde tu trono glorioso nos mandas tu luz, Señor, ven, Señor. Ven, resplandece sobre cada uno de nosotros, resplandece sobre nuestras familias, nuestras comunidades, sobre la iglesia, sobre la humanidad entera. Ven, Señor mío, Rey mío, te invocamos para que pongas esos carbones ardientes en nuestras bocas para poder nosotros también transmitir tu santa palabra a los que viven todavía sin conocerte, a los que viven todavía en la oscuridad de tu palabra. Te damos gracias, Jesús, porque nos llaman en este momento a entrar en este tiempo que hemos apartado para ti, este tiempo para escuchar tu santa palabra, para que en este tiempo, Señor, el Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones, para que tú nos ilumines siempre y saber caminar por tu camino, Señor. Llévanos de tu mano a la santidad, bendícenos con tu santa presencia. Amén. Los queridos y queridas hermanitas, paz y bien. Que el Señor nos tenga con mucha bendición en esta mañana, donde vamos a escuchar su santa palabra. Seguimos caminando por el libro del Apocalipsis. Hemos llegado ya al capítulo 4. Estamos ya entrando en el capítulo 2, el versículo 2, versículo 3 de este capítulo 4. Vamos a recapitular un poquito que vimos en el capítulo 1 del Apocalipsis, la descripción de Jesucristo ya triunfante, glorioso, resucitado. Un Jesucristo que está sentado en un trono de poder, un Jesucristo que viene como juez a juzgar a vivos y muertos, que viene a reinar glorioso, resplandeciente y que tiene muchas características que nos presentó el capítulo 1 como títulos del Señor, como por ejemplo el primogénito de entre muchos, el alfa y el omega, el amén, el testigo fiel, el veraz. Son títulos que se comenzó a presentar también a lo largo de las 7 iglesias que vimos, que es toda esta representación de la iglesia a lo largo de los tiempos, esta representación de las 7 iglesias que son símbolo de ese pueblo de Dios que camina hasta el día de la glorificación, cuando el Señor vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y ahora entramos, en cambio, que nuestra mirada pasa de lo que estábamos viendo, de lo que sucede en el reino de Dios aquí en la tierra, que estamos viendo así para abajo en el mundo. Vamos a hacer un cambio de mirada y vamos a subir nuestra mirada al cielo. En este cambio de miradas que vamos a hacer en esta mañana, vamos a contemplar lo que es el trono de Dios. Miremos que mientras estamos leyendo la palabra de Dios y estamos analizando, discerniendo a la luz de la doctrina de los padres de la iglesia, de los papas, toda esta enseñanza bellísima sobre el trono de Dios, también nosotros, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica cuando habla de la oración, que es importante que nosotros usemos nuestra imaginación para imaginarnos estas grandezas que nos propone ahora San Juan a través de este libro de la consolación, este libro de la revelación del Apocalipsis, este libro que nos debe traer consuelo. Hoy nos va a enseñar que por encima de todos los reinos que son los gobiernos aquí en el mundo, de estos países que pueden ser poderosos, que tienen estos gobernantes poderosos, por encima de estos reyes que también en el Apocalipsis son las bestias del Apocalipsis, son los gobernantes y son los reinos, los gobiernos de este mundo, por encima de todo este mundo temporal que está la iglesia caminando en medio de este mundo, en medio del poder del trono de Satanás, como hemos hablado en otras ocasiones. Por encima de todo está este trono glorioso, brillante de nuestro Dios, y que nosotros no tenemos que sacar de la perspectiva de nuestra vida aquí en la tierra, aunque nosotros se nos cueste un poco tener abiertos estos ojos espirituales para que en medio de lo que vivimos, en medio de nuestro diario vivir, en medio del mundo, en medio de lo que vivimos en cada nación, en cada país, en cada gobierno, veamos ese gobierno poderoso de Dios, veamos ese trono y nosotros ver con nuestra imaginación, ¿no? Por eso decía que el catecismo nos explica esto de usar la imaginación. Cuando nos dicen, por ejemplo, contemplen el corazón purísimo de nuestro Señor Jesucristo, nos imaginamos el corazón de Él tal como la iglesia nos enseña, con la llama encima del corazón, con un templo aquí en el corazón de Él, con la cruz. Ya nos imaginamos. Lo mismo aquí,
San Juan nos va a presentar una serie de imágenes simbólicas para nosotros con nuestra imaginación, pidiendo al Espíritu Santo poder ver con nuestros ojos espirituales este trono maravilloso de Dios que nos presenta San Juan antes. Por eso son las visiones, así se llama este capítulo 4, son las visiones preliminares del día de Yahvé. Acuérdense que ya vimos el día de Yahvé, el día del juicio, el día que será aplastado todo mal, donde se vencerá definitivamente toda potestad, toda dominación que está en contra del Señor, todo anticristo, se vencerá al anticristo en el día de Yahvé. Pero antes de que el Apocalipsis nos muestre las figuras del anticristo, de las bestias, de lo que sucederá a los que viven fuera de la ley de Dios, primero nos muestra este trono para que nosotros siempre, cuando contemplemos ya a partir del capítulo 5, 6, etcétera, que la visión de San Juan, que es llevado al cielo en éxtasis, que nos presenta aquí el Apocalipsis 4, versículo 1, que él entra en éxtasis y va al cielo, no sube al cielo. Ese éxtasis le va a durar hasta el final del capítulo 9. Vamos a ver qué va a ver el San Juan y qué nos va a presentar de lo que sucederá en el tiempo y lo que sucederá antes de la segunda venida del Señor y en la segunda venida del Señor. ¿Qué pasará? Es una visión que se prolonga a través de estos capítulos. Bellísimo, pero ¿cómo empieza esta visión? Donde va a hablar también, como dijo, del anticristo, de la bestia, de todas esas cosas que a veces solo nos centramos en eso cuando hablamos del Apocalipsis, ¿no? Pero ¿qué ve primero? El trono. Para ver esto del trono, he tomado profecías y también descripciones que están relacionados con este capítulo 4 en el Antiguo Testamento, como por ejemplo en el libro del Emanuel, en Isaías, profeta Isaías, capítulo 6, versículos 1 y siguientes, o como el carro de fuego que aparece en el capítulo 1 de Ezequiel, o como describe el profeta también en el capítulo 7, versículo 9 y siguientes, este trono de Dios, y vamos a ir sacando todas estas riquezas de la simbología y todo lo que la iglesia nos haya permitido comprender de cierta forma, porque es un gran misterio que no podemos nosotros decir, esto es así, 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 y esto significa así, así, se acabó. No, es tan misterioso, tan grande esto del trono de Dios, porque es donde mora Dios. Imagínense lo que es eso. El trono mismo de la palabra que viene, el origen de la palabra del trono en hebreo significa asiento, es el asiento donde se sienta el rey de reyes, señor del señor, el rey del universo, a gobernar, a ser rey, a que le prestemos nosotros adoración y gloria. Por eso vamos a ver y cómo nos presenta este capítulo 4, qué hacen las personas, los seres vivientes que están delante del trono, a qué se dedican la eternidad entera. Vamos a ver nosotros cómo estamos llamados, cada uno de nosotros, si queremos participar en este reino glorioso, a ser también junto con estos vivientes que están delante del trono de Dios y del Cordero, como nos va a presentar el Apocalipsis 4. Entonces voy a entrar ahora a leer directamente de la palabra de Dios, y en el capítulo 4, como decía, vamos a leer desde del versículo 2, porque el versículo 1 ya lo vimos. Dice, al instante caí en éxtasis y vi que un trono que estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe y a la cornalina, y un arco iris alrededor del trono de aspecto semejante a la esmeralda. Ya, hasta aquí nos vamos a quedar un poquito aquí como San Juan, para poder describir lo indescriptible que es esta majestad, este fulgor de Dios, este resplandor poderoso de nuestro Dios. Utiliza estas piedras para nosotros, como en las piedras preciosas podemos ver ese resplandor, esos colores. Utiliza justamente eso para que nosotros podamos comenzar a imaginarnos el trono, porque digamos que antes de esta enseñanza
difícilmente nos podemos nosotros imaginar un trono, o nos podemos imaginar a la manera humana, ¿no? Pero aquí nos va a dar estas riquezas hasta de colores para imaginarnos justamente el trono con estos colores, con esta bendición que tenemos hoy de lo que nos presenta la palabra de Dios. No, aquí dice, entonces, que cayó en éxtasis. Acordémonos que el éxtasis le va a durar hasta el final del capítulo 9, el éxtasis de San Juan. Y dice, lo primero que vio que fue delante de este trono, y vi a uno sentado en el trono, y que su aspecto era parecido al del jaspe. Ahora yo me puse un poco a ver cómo era un jaspe, y encontré, la primera cosa es que el jaspe de hace 2000 años atrás es muy diferente al jaspe que nosotros conocemos hoy, ¿no? El jaspe ha sido una roca que tiene, por sus componentes minerales, tiene diferentes tonalidades. Entonces hay jaspe rojo, hay jaspe verde, hay jaspe hasta negro y jaspe marrón. En la descripción que aparece en el capítulo 21 del Apocalipsis, encontramos al jaspe, pero ahí nos dice la palabra que el jaspe es brillante como el cristal. Entonces parecería, los estudiosos de las exégesis de la palabra de Dios, de las escrituras, parecería que son dos jaspes, el de ahora como conocemos, ¿no?, a ese jaspe que era de la antigüedad, porque tenía este brillo. También en el capítulo 21 del Apocalipsis leemos esto de que era el jaspe también el color de la gloria de la ciudad de Jerusalén que bajaba del cielo. Imagínense cómo Dios nos dé la capacidad de imaginarnos esta maravilla, esta belleza, que debe transmitirnos una alegría, un gozo, porque imagínense ver algo brillante, brillante, y estar envueltos en una luz que describen también algunas personas que se han dedicado a estudiar el Apocalipsis como que fuera un oro, pero un oro luminoso, brillante. Y esa es la gloria de la misma ciudad. El jaspe también aparece en el mismo Apocalipsis 21, también como parte de, que es el color del muro de la ciudad de la Nueva Jerusalén, y también es una de las 4 piedras de los cimientos de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Entonces el jaspe estamos viendo que es como importante para la explicación o ese símbolo que San Juan ha utilizado para describir ese resplandor, esa majestad. Y dice entonces aquel que estaba sentado en el trono, que vamos a ver quién es. ¿Ya? El que estaba sentado en el trono tenía aspecto como de jaspe. ¿Qué nos quiere decir? Fulgoroso, brillante, como digo, puede ser como este color oro dorado. Imagínense ustedes que ya tanto así que San Juan, ¿no? Y esto nos dice, por ejemplo, el padre Fortea, que también da muchas explicaciones de luces del Apocalipsis. Él dice que San Juan no quiso describirle a Dios, digamos, con algún tipo de aspecto, y por eso utiliza estos brillos, estos colores, para mostrar la grandeza de Dios y mostrar el amor de Dios. Ya vamos a explicar por qué el amor de Dios. Y nosotros vamos a sentir con el que el corazón nos comienza a arder al hablar de todas estas cosas. Entonces también nos explica que Moisés, cuando sube al Sinaí, él solamente dice cómo fue su encuentro con rayos, que oyó rayos, trueno, trompetas, ese temblor de tierra y nada más, y no describe a Dios, ¿no? Entonces también el padre Fortea dice que eso se debe en que él, por alguna razón, no era el que iba a comunicar estos aspectos ya que nosotros podemos, digamos, visualizar de la presencia de Dios, de la majestad de Dios, de su trono y de Él mismo, sino que en el futuro iban a venir, como digo, ya el profeta Isaías, el profeta Daniel, el profeta Ezequiel, y ya mucho, con más detalles aquí San Juan en el Apocalipsis. Es un tema que debería nosotros llenarnos de alegría, de gozo, y saber que eso está vivo, real, que no es lejano. Pareciera lejano porque no vemos que decimos está en el cielo, pero todo lo que está en el cielo, nosotros en el corazón, si atesoramos el reino de Dios, entonces si atesoramos a Dios sobre todas las cosas, ese trono se puede hacer en imagen
que esté también dentro de nuestro corazón y nosotros anhelar. Por eso muchas veces en grupos de alabanza, sobre todo, se hace esto de subir al trono de Dios, imaginarse que uno va delante del trono de la majestad de Dios, y han habido experiencias maravillosas de hacer esto en oración, en el Espíritu Santo, con el Santísimo, de subir al trono mismo de Dios. Entonces, volviendo aquí al Apocalipsis, el texto, estamos viendo entonces cómo utiliza esto para mostrar ese brillo de Dios, que Dios es un resplandor, no está poniendo características en el sentido físico que nosotros podemos imaginar, ¿no? Por eso utiliza esto del jaspe, la cornalina también tiene un color rojo, como rojo, entonces imagínense un color rojo brillante que sale, todo es como esplendor, ¿no? Uno dice, ¿cómo me imagino eso, no? ¿Cómo me imagino todas estas maravillas? Y también algo muy importante es que cuando Dios manda a que se confeccione los mantos que estaban encima, el efod que estaba encima de los sumos sacerdotes, había una tela que tenía un palmo de alto por un palmo de ancho, que se llama el pectoral del juicio, y se ponían aquí los sumos sacerdotes encima del corazón, y que este pectoral, este pedazo de tela, ¿no? Que tenía lino, que tenía hilos de oro, etcétera, 12 piedras, representaban a las 12 tribus de Israel, que vamos a ver cómo están presentes aquí en el capítulo 4 del Apocalipsis, imagínense. Y justamente la última piedra de la última fila de aquí del pectoral del juicio era justamente el jaspe, ¿no? Cosa que nosotros vamos a ir viendo cómo Dios en el pueblo de Israel, en ese pueblo que liberó de Egipto, pone una cantidad, hermanas y hermanos, de signos de lo que será su verdadero trono y su verdadero templo y su santuario celestial. Muchos de los elementos del santuario que nosotros también ya estudiamos en el tiempo de Moisés, del Éxodo, de la tienda del encuentro, cuando estaban recién en el desierto, y ya después como en Primera de Reyes, como también el rey Salomón construye el primer templo ya físico, y también tiene muchos elementos del trono de Dios mismo, de cómo está sentado en el trono el rey Salomón, y cómo Dios mismo también está sentado en este trono que estamos viendo hoy a través de los ojos de San Juan. Tenemos que ponernos en esos ojos de San Juan para poder ver y contemplar esta maravilla que estamos viendo, este regalo de Dios. Vamos a ver también esto que dice aquí, y un arco iris alrededor del trono, de aspecto semejante a la esmeralda. ¿Y cómo es un arco iris alrededor del trono? Como un aspecto a la esmeralda. Entonces, como tú dices, el arco iris tiene todos los colores, pero dice el arco iris como un aspecto de esmeralda. Entonces, estamos viendo unos colores increíbles en el trono de Dios, ¿no? Todo lleno de colores. Nosotros a veces nos imaginamos blanco, ¿no? Como el blanco se representa mucho en la palabra como pureza, ¿no? La pureza de Dios. Por eso aparecerá Dios mismo también, por ejemplo, en Apocalipsis 1, en el versículo 14, vestido nuestro Señor Jesucristo con una túnica blanca, ceñido la cintura con un cinturón de oro, con pelo blanco y ojos de fuego, ¿no? Así se presenta. Y también vamos a ver cómo Isaías y cómo también en el profeta Daniel también hay estas imágenes, ¿no? Pero el trono, estamos viendo que tiene muchos colores brillantes, y que representan un aspecto de la majestad del brillo de Dios. Me voy a ir entonces a Isaías 6, vamos a dejar un ratito a un lado. ¿Qué nos dice entonces el libro del Emanuel? Vamos a ver qué bello, y también cómo vamos a sacar de aquí cosas que nos ayudan a poder visualizar más esto del trono de Dios. ¿Qué dice aquí? Vi al Señor sentado en un trono. Y aquí dice 3 características que tiene el trono de Dios: excelso, elevado, y que sus aldas llenaban el templo. ¿Ya? Excelso, majestuoso, elevado nos explica San Cirilo de Jerusalén, que es la soberanía de Dios, elevado, que Él es soberano, que Él es rey sobre todo, sobre todas las cosas. Por eso no debemos nosotros solamente contemplar a estos gobernadores temporales que pasarán,
así venga un buen gobernante, un mal gobernante, pasarán, ¿no? Estamos hablando de la majestuosidad y de la soberanía de nuestro Dios, que es eterno y que Él es soberano siempre sobre el mundo. Nada pasa en este mundo si no es tomado por Él, permitido por Él o movido por el dedo de Dios. Y dice, todas sus aldas llenaban el templo. Las aldas son el borde del manto, ¿no? El borde del manto. Imagínense, entonces, estamos diciendo que el manto de Dios, ¿no? Y también en algunas traducciones en que es el borde de las mangas del manto, ¿no? Pero que esas bordes del manto de Dios llenaban todo el templo. Llenaban todo el templo. Vayamos, como digo, usando nuestra imaginación para ver todas estas maravillas. ¿Y qué dice ahí? Unos serafines. Aquí vemos claramente que va a estar junto a Dios. Dios en su majestad. Ese dice que solamente San Juan le dice, vi a uno, no dice nada más todavía, vi a uno sentado en el trono, que esto digo, su vestuario, su vestuario que es su majestad también, ¿no? Estaba llenando todo el templo y de repente ya aparecen los primeros seres vivientes, las primeras figuras que son estos serafines, ¿ya? Y los serafines, nos dice el exégesis que serafín viene de la palabra ardiente. Entonces los serafines son de fuego puro, ardientes. Vamos a ver aquí qué nos dice. Unos serafines que se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Vamos a ver qué figura tan impresionante de estos seres de fuego ardiente que están delante de él, que está sentado en el trono. Ya, esto son figuras que nos ayudan, pero son realidades espirituales profundas, maravillosas, que nos deben, como digo, llenar el corazón y nos deben llenar de alegría, ¿no? 6 alas. Con un par se cubrían la faz, con las primeras 2 alas, ¿no? Dice aquí, después con las otras par de alas se cubrían los pies, ¿no? Y dice aquí, con el otro par de alas, dice, aleteaban alrededor del trono de Dios, ¿ya? ¿Por qué? Dice el exégesis, ¿por qué se cubrían la faz? Porque no podían, por su humildad y por la majestad delante de con quien están, no querían ver a esa majestad sentada en el trono. Entonces por eso aparecen con el rostro cubierto por como pudor, como ustedes pueden ver esto en qué sé yo, los reinos de aquí de la tierra, ¿no? Que normalmente entran los lacayos, los siervos y bajan la cabeza y no son capaces de alzar a ver al rey así de frente y de mantener los ojos así directamente, ¿no? Entonces, se cubrían así, se cubrían los pies también en el sentido de donde estaban pisando era sagrado, y eso le pasaba también a Moisés, ¿no? Cuando ahí en cambio le decía, sí, sácate las sandalias porque lo que estás pisando es sagrado, cuando se apareció la zarza ardiente, ¿no? Entonces vemos estos símbolos, ¿no? Y en estos símbolos también estamos encontrando cómo uno debe ponerse frente a la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios en la Santa Eucaristía, en el Santísimo, ¿no? El Santísimo, nosotros podemos imaginarnos todas estas cosas que están alrededor del Santísimo, porque el Santísimo no está solo, están estos serafines, están todo lo que estamos viendo, ¿no? El Señor no está solo, se pone en esa apariencia tan humilde del pan ácimo sin levadura, pero está ahí también el mismo trono de Dios. Dice, y se gritaban los serafines, esto imaginémonos, ¿no? Y es lo mismo que vamos a encontrar en capítulo 4, ¿no? ¿Qué hacen los que están delante del trono de Dios? Dice, y se gritaban el uno al otro, santo, 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 Yahvé Shebaot, llena está toda la tierra de su gloria. Lo mismo que encontramos en Números 14:21, que la gloria de Dios llena toda la tierra. Y la gloria de Dios tiene el color del jaspe, de este cristal transparente, translúcido, brillante, que llena toda la tierra, que llena todo el templo, que viene cuando baje la Nueva Jerusalén, como decíamos, ¿no? Aquí, entonces, ¿qué hacen ellos? Santo, santo, santo. Y aquí, hermanos y hermanas queridas,
vamos a entrar a un tema que es esa alabanza que debe salir de nuestro corazón como un río de agua viva, porque eso es lo que hacen los vivientes día y noche. Y lo mismo que nosotros vamos a encontrar en el Apocalipsis 4, que vamos a leer en un momentito más. Voy a seguir este relato bellísimo del trono de Isaías 6:1 y siguientes. Entonces, al oír este santo, santo, santo Yahvé Shebaot, ¿no? Llena está toda la tierra de su gloria, dice, se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban, y el templo se llenó de humo. Aquí vamos a ver nosotros que la señal del humo es la señal de la presencia de Dios, cuando Él se hacía presente en medio del pueblo. Por ejemplo, eso encontramos en Éxodo 19:16, por ejemplo, en Primera de Reyes 8:10, en Ezequiel 10:4, en Ezequiel 40:34, cuando el humo, que es la gloria de Dios, entraba y era tan fuerte la presencia del humo en la tienda del encuentro, por ejemplo, en el desierto, que nadie podía entrar y los que estaban adentro, el sumo sacerdote, tenían que agacharse casi hasta el piso. La gloria te hace postrarte completamente, y eso es lo que vamos a ver, lo que hacen los vivientes que están en el Apocalipsis 4, ¿no? Entonces, que repito, dice aquí, se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban, y el templo se llenó de humo, ¿no? Entonces está el trono en el templo, ¿no? El trono está en el templo, según esta descripción de Isaías. El trono está en el templo. ¿Y en qué parte del templo está en el Jecal? Así se llama, el Jecal, que es la antesala antes de entrar al Debir. El Debir era lo que se conoce como el Santo de los Santos, no, Santo de los Santos, que es donde mora Dios. Es como, imagínense, en el Debir, el Santo de los Santos, donde permanece Dios, donde mora Dios, pero sale a esta antesala, al Santo, al Jecal, para sentarse en el trono y estar rodeado por estos, ahora por lo pronto, estos serafines con 6 alas, que están ahí alabándole a Dios. Esto es importantísimo, que nosotros tomemos en cuenta esa alabanza que sale al contemplar la majestad de Dios. Cuando uno se imagina entrar delante del trono, entrar en ese santuario, que ya vamos a ver ya en el Nuevo Testamento, si estamos invitados o no a entrar a ese santuario. Ya vamos a ver, esto es muy hermoso y muy interesante. ¿Qué dice Isaías al ver todo esto, ¿no? Al ver todo esto, y que también nosotros podemos tener también en el corazón un sentimiento así. ¿Qué dice aquí? Versículo 5, dice, ¡ay de mí! Estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito, que el rey Yahvé Shebaot han visto mis ojos. No, ay de mí. Y eso es lo que pide el Salmo 24, que es la entrada, y que eso nos explica en la explicación que hace el Papa San Juan Pablo II de los Salmos. Dice que es la entrada litúrgica, la entrada delante del santuario. Dice, ¿quién entrará delante del santuario, delante del trono de Dios? El de corazón puro y de manos puras, ¿no? Aquí viene que nosotros, para hacer esto de entrar en la presencia del trono de Dios, de entrar en el santuario, de imaginarnos en oración, hacer eso, tenemos que buscar tener un corazón puro. Nosotros ya sabemos como católicos que el corazón puro viene a través de la gracia derramada del Espíritu Santo, y buscamos siempre agradar a Dios. Las manos puras son manos que no sean condenadas por Dios, porque no estamos haciendo nada que sea contrario a la ley de Dios, a la voluntad de Dios, que no estemos con nuestras manos oprimiendo a nadie, ni siendo injustos con nadie, con nuestros trabajadores, con la gente que está alrededor nuestro, manos puras. De aquí Isaías nos hizo labios puros, y dice, ay de mí, yo que tengo labios impuros. Eso es lo que, a lo menos cuando he tenido estas experiencias de alabarle a Dios delante del Santísimo, eso es lo que pido al Señor, pon lo que va a suceder aquí en este versículo, haz en mí también esto, ¿no? Entonces también nosotros podemos pedir esto. Dice, entonces voló hacia mí, hacia Isaías, uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas que había tomado de sobre el altar, tomó
mi boca. Entonces ya vemos otro elemento más aquí en el trono. Aquí en el trono estamos viendo que hay una hoguera y que hay tenazas y que hay un altar. Estamos viendo varios símbolos que son los mismos símbolos que estaban dentro del templo de Jerusalén y dentro también de la tienda del encuentro. Estaba el altar de los inciensos, que vamos a ver un momento más. Estaba también estas tenazas para avivar el fuego, y de esas tenazas, pero ya no de aquí, de la tierra del desierto, sino del cielo. Estamos viendo entonces que hay este altar de fuego. Vemos que estos seres son de fuego y vamos a ver qué significa todo esto un poco, ¿no? Esto a mí realmente me apasiona todo esto de solo imaginarme la grandeza y la bondad de Dios. Con las tenazas, y tocó mi boca y dijo, he aquí que esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. Y percibí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién iré de parte nuestra? Y Isaías contesta, he aquí, envíame a mí, el famoso envíame a mí, ¿no? ¿Qué toma entonces del altar frente a Dios, de esta hoguera, de este altar de los sacrificios? ¿Qué toma entonces? Carbones ardientes que ponen en nuestra boca para purificar también nuestros labios, para nosotros poder alabar a Dios, para que salgan de ese corazón puro, esas manos puras, también labios puros, labios purificados, no por nosotros mismos, sino por la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso nosotros, para alabar, invocamos la presencia poderosa del Espíritu Santo que viene a nuestro auxilio para pedir con sonidos inenarrables, como nos dice Romanos 8, y a poder nosotros decirle estas cosas a Dios, que está diciéndole todo el tiempo en el trono, ¿no? Volvemos, miren qué hermoso todos estos detalles que estamos viendo nosotros aquí en la palabra de Dios, ¿no? Vamos a ver ahorita también, me voy a ir nuevamente a Apocalipsis 4, y de ahí vamos a ir a Ezequiel 1. Apocalipsis 4, ¿qué dice? Veíamos entonces el que estaba sentado en el trono, semejante al jaspe, y que estaba alrededor del trono el arco iris, semejante a la esmeralda, color verde, ¿no? Y en alguna alabanza, que yo me imaginaba que subía al trono, yo veía verde, y yo dije, yo la verdad, les cuento así como testimonio, la verdad es que yo estoy ya mal, estoy viendo verde, parezco nueva era, estoy viendo colores de las cosas, ¿no? Las cosas de Dios. Yo no había oído nunca, no, nunca. Y Dios es tan bondadoso, tan bueno, que salí de la alabanza, llegué a mi casa y me muestra esta palabra de Apocalipsis 4 y digo, no puedo creer, ¿no? Cómo es Dios de bueno, cómo Dios nos quiere hacer participar siempre de sus cosas, ¿no? Solo uno tiene que estar dispuesto siempre a ponerle, como digo, el tiempo es de Él, todo lo que nosotros hacemos deberíamos ponerle siempre en primer lugar a Él en todo. Bueno, ¿y qué dice aquí? Continuación, capítulo 4, versículo 4. Vi 24 tronos alrededor del trono. Entonces estamos viendo, Isaías nos dice, los serafines con 6 alas, que eran ardientes, serafín ardiente de fuego, ¿ya? Vimos entonces que hay un altar, que está el altar del sacrificio que tiene fuego, que tiene tenazas, no que coge así, estamos viendo, y ahora nos pone estos 24 tronos. Estos 24 tronos nosotros podemos también encontrar en que cuando leemos en Daniel capítulo 7, estaba en capítulo 7, versículo 9, Daniel también dice que se prepararon unos tronos. Aquí dice literalmente, mientras yo seguía mirando, prepararon unos tronos y un anciano se sentó. ¿Ya? Hasta ahí nos quedamos, ¿ya? Ahí nos ponen un anciano, que era del versículo 3, el que estaba sentado el que estaba sentado en el trono de aspecto de jaspe, de cornalina. Ahora vamos a ver entonces cómo en Daniel solo dice, estaban preparando los tronos, no había nadie sentado todavía ahí. ¿Quién nos habla? ¿Que quién se sienta en estos tronos? Entonces ya imaginémonos, ¿no? El trono con todo lo que estamos diciendo y alrededor 24 tronos, ¿ya? ¿Quiénes están sentados? Ya nos explica, como dijo San Juan, están sentados los 24 ancianos.
nosotros cuando digamos ancianos en la palabra de Dios, no nos imaginemos viejos, no nos imaginemos ancianos en el sentido de vejez, ¿no? Para el tiempo de la iglesia naciente del Hechos, los ancianos eran los obispos, ¿no? Los obispos, y en el tiempo anterior a la iglesia, los ancianos, siempre, por ejemplo, en el pueblo de Israel, los ancianos eran los sabios, los que siempre se les consultaba por su sabiduría, esos eran los ancianos, ¿no? Y normalmente son personas de más edad, ¿no? Pero en el tiempo de la iglesia ya no era necesariamente gente de más edad, sino gente que eran tomados por los apóstoles para ponerles como cabezas, obispos, a las iglesias que se iban fundando en las diferentes partes, en los diferentes territorios, ¿no? Y ahora vamos a ver estos ancianos que la exégesis, la doctrina y el Papa Benedicto XVI nos arrojan una luz importantísima para explicarnos quiénes son estos 24 ancianos. Pero voy a leer un poquito más. Dice, entonces, sentados en los tronos, vimos Daniel, que estaban preparando nada más los tronos, ¿no? Dice, sentados en los tronos a 24 ancianos con vestiduras y coronas de oro sobre sus cabezas, vestiduras blancas y coronas de oro. Estos ancianos están, como decíamos en la iglesia naciente de Hechos, eran estos obispos, entonces tienen funciones sacerdotales, ¿no? Entonces imagínense en el trono de Dios, estos 24 ancianos que tienen funciones sacerdotales, y la explicación es que son 12, los 12 apóstoles, ¿ya? Que nosotros leímos en Mateo, en capítulo 19, en el versículo 28, como Dios, Jesús, nuestro Señor, les decía, les anunciaba a los apóstoles que Él tenía un trono preparado para ellos y que por dejar todo, porque ahí venía esta parábola del joven rico que cumplía los mandamientos, pero que no dejé todo, y ahí Pedro le dice, ¿y qué vas a darnos a nosotros que hemos dejado todo? Les dice que les tiene tronos, y estamos ahora viendo, entonces, ahora en Apocalipsis 4, imagínense qué perfecto que es el Señor, cómo nos enseña todas estas grandezas, como digo, estos misterios de Dios, ¿no? Y estos ancianos son los 12 apóstoles, y según el Papa Benedicto XVI, de algunos padres de la iglesia, los otros 12, porque son 24, son los 12 representantes de la tribu de Israel. ¿Y a qué están representando estos 12 más 12, 24? Están representando y siendo cabeza de la totalidad del pueblo de Dios, de los que serán salvados, de los que viviremos, yo digo viviremos ya, viviremos Dios mediante y la bondad de Dios, viviremos eternamente, ¿no? Nosotros sabemos también por la iglesia que cada uno de nosotros, y esto ya hemos mencionado, cada uno de nosotros, católicos, cristianos, los cristianos, pertenecemos ya a uno de esos tronos, o sea, cada uno de nosotros estaremos debajo del trono de San Pedro, de San Juan, de cualquiera de los 12 apóstoles, y asimismo también el pueblo de nuestros hermanos mayores ya estarán también ubicados bajo los otros 12, que son los de la cabeza de cada tribu de Israel, que vamos a entrar profundamente entonces de las 12 tribus, porque es importantísimo que comprendamos. Ahora estamos viendo como el trono, ¿no? Después vamos a ver exclusivamente sobre las 12 tribus y los 12 apóstoles, ¿no? Entonces también estarán el pueblo de nuestros hermanos mayores bajo la cabeza de alguna de las tribus, ¿no? De la tribu de Rubén, de Neftalí, de Manasés, bueno, Benjamín, etcétera. Tienen en su cabeza coronas de oro, ¿ya? Ahora me vuelvo un ratito nuevamente, para ahí vamos a ir comprendiendo, por eso me voy y vengo, ¿no? Voy a retomar Daniel 7 que estábamos leyendo, ¿ya? Y dice, y un anciano se sentó, sus vestidos eran blancos como la nieve, sus cabellos como lana pura, su trono como llamas de fuego, ¿ya? Aquí ya nos dice que el trono es llamas de fuego, llamas de fuego. Por eso nosotros también al Espíritu Santo le representamos como un fuego, y en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo tiene este título de fuego purificador, de fuego pacificador. ¿Qué es este fuego?
Entonces, para que se desmayen, le digo, desmayémonos con esto, ¿no? ¿Qué es este fuego? Sabemos nosotros que el Espíritu Santo es el amor que procede del Padre y del Hijo. ¿Qué es todo este resplandor, esta esmeralda, este arco iris? ¿Qué es todas estas majestades, toda esta jaspe, estas cornalinas, todo este cristal, el mar de cristal que aparecerá después también en Apocalipsis 21, que está delante del trono del Cordero? ¿Qué es todo eso? El fuego del amor, queridos y queridas hermanas. Ese es el fuego. El trono de Dios es amor. Es amor. Miren qué maravilla, qué belleza. ¿Cómo no contemplar esto? ¿Cómo no, como católicos, además de contemplar nosotros, por ejemplo, los misterios del Santo Rosario, contemplar el Sagrado Corazón, como decía hace un momento, de contemplar así los misterios de la vida? ¿Cómo no contemplar esta maravilla? ¿Cómo no contemplar el santuario, el templo, el trono? ¿No? El trono que es fuego mismo, como dice aquí, que estamos leyendo en Daniel 7, ¿no? Como nos dice la iglesia, no yo, nosotros para comprender un poco la Apocalipsis siempre tenemos que irnos a Daniel, ¿no? Daniel nos presenta en muchas ocasiones estas ayudas, como estos símbolos para entender y comprender, ¿no? Repito, sus cabellos como lana pura, su trono llamas de fuego, las ruedas fuego ardiente, fluía un río de fuego. Ustedes imagínense amor, 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 y que tiene color, y que tiene luz, que tiene resplandor, Dios mediante. Cuando tengamos la visión beatífica y veamos directamente a Dios, veremos todo lo que estamos diciendo, veremos eso, ese amor, imagínense, yo no me imagino, yo esos serafines que se tapan, ¿no? de esa yo diría, de esas entrañas que salen de amor, que están consumidos, ardiente de amor, ¿no? Porque nosotros en chiquito experimentamos una madre con su hijo, un esposo con su esposa, esos amores ardientes, ¿no? ¿Cómo será entonces ese amor que ya viven los serafines, los querubines, los 24 ancianos? Vamos a ver quién más está delante del trono de Dios, los bienaventurados del cielo. Miren qué bello, fluye un río de fuego y es ese río que aparece después también en el Apocalipsis, que sale del mismo altar del templo, donde está el trono, delante del trono, en ese altar donde está el Cordero de Dios parado, victorioso, que de su costado salen estos ríos, ¿no? Estos ríos que circundan el altar y de ahí salen por todos lados con una cantidad de brazos para amar, y aquí nos dice que es de fuego, de fuego. Miren qué hermoso también contemplar, imaginarnos, entrar en esos ríos, ¿no? Entrar en esos ríos que nos están describiendo aquí. Fluía un río de fuego que emanaba delante de él. Miles y miles le servían, millones lo acompañaban, ¿ya? Entonces aquí vimos los serafines, los 24 tronos que están alrededor del trono, y ahora vemos miriadas, es la palabra, miriadas, miles de miles, miriadas, que era esa medida máxima en la palabra de Dios. No había todavía billones, trillones, sino miriadas, miles de miles, cientos de miles, millones de millones. ¿No? Podemos poner ya un número infinito de seres que estaban alrededor sirviéndole, y lo acompañaban, le sirven y le acompañan, ¿no? Y ahí, bueno, nos paramos un poquito en esta visión de Daniel para volver a la visión de San Juan en el Apocalipsis. ¿Qué pasa aquí? Entonces estamos viendo los 24 ancianos y vemos que hay millones, miriadas de seres sirviendo y adorando. Vamos a ver qué pasa aquí. Dice en el capítulo 4, versículo 5, del trono salen relámpagos, fragor y truenos. Relámpagos, fragor y truenos, normalmente en la palabra van acompañados, así, relámpagos, fragor y truenos. Y eso es lo mismo que, por ejemplo, escuchamos en el Monte Sinaí, capítulo 19 del Éxodo, cuando aparece el Señor a Moisés, ¿no es cierto? Encontramos así en diferentes lugares de la palabra de Dios, estos relámpagos, estos fragor de truenos, y que representan el poder de Dios, la majestad, pero con brillo, con resplandor, como con colores, como digo, ¿no? En el Antiguo Oriente,
y creo que también hasta ahora sí, en el Antiguo Oriente los reyes, los reinos eran muy ricos en colores, sus vestuarios en texturas, en brocados, ¿no? En hilos de oro, en color rojos, en colores fuertísimos. En Oriente es mucho así, que ahora nosotros diremos un poco chillón, ¿no? Pero no estamos viendo que en el trono están representando todos estos colores, como decía hace un momento, y estos fulgores, estos relámpagos, estos truenos. Delante del trono, ya entonces vamos a ver trono, alrededor los 24 tronos, y delante del trono, dice aquí, están, dice, arden las 7 antorchas de fuego, nuevamente fuego, ¿no? Fuego, que son los 7 espíritus de Dios, ¿no? Y la tradición nos dice que estos 7 espíritus de Dios son el espíritu septiforme de Dios, es los 7 fuegos, digamos, que están delante de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, y algunos le han visto hasta los 7 dones, y así se pueden ir un poco, podemos irnos un poco más allá, que están delante de Dios, estas 7 antorchas que son el Espíritu Santo, que es este fuego, que es este amor, delante del trono, que también vamos a ver más adelante profundamente este versículo, ¿no? Dice, delante del trono, no, delante del trono los 7 fuegos. Delante está lo que me encanta a mí. Dice, delante del trono como un mar transparente, semejante al cristal. Y eso aparece, vamos a ver cuando ya nos toque Apocalipsis 21, aparece nuevamente este mar, un mar cristalino enorme. Qué belleza, ¿no? Qué belleza lo que estamos viendo hoy, y que conversando y compartiendo en testimonio con otros hermanos de alabanza, que hemos podido contemplar así estos detalles, y muy, yo digo rudamente, ¿no? Muy rudamente con nuestra pobre imaginación, pero aquí nos muestra que lo que hemos estado contemplando por ayuda del Espíritu Santo, inspiración del Espíritu Santo, están aquí en la palabra, ¿no? Entonces, este mar de cristal, y en medio del trono, y en torno al trono, otra vez, que uno dice, ¿qué está? No podemos nosotros imaginarnos físicamente, ¿no? Porque ya dijeron que alrededor están los 24 y están los 7 espíritus, y ahora dice que delante está el mar, y después dice que en el medio nuevamente está este otro trono, y en torno al trono, 4 vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Los ojos en la palabra de Dios, y aquí dice que tienen ojos por delante y por detrás, estos 4 vivientes, que si nosotros leemos el Apocalipsis sin una explicación, sin una exégesis, nos vamos como incluso hasta a sorprender o a asustar, ¿no? De estos vivientes. ¿Qué significan estos ojos? Cuando ya vamos a ver más adelante también en el Apocalipsis que aparece el mismo Cordero con 7 ojos, ¿no? Vamos a que multiplicidad de ojos significa la sabiduría, el conocimiento, el ver las cosas como son de Dios. Eso significan estos ojos, ¿no? Entonces, estos 4 vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente como un león, el segundo viviente como un novillo, el tercer viviente como un rostro de hombre, el cuarto viviente como una águila en vuelo. ¿Ya? Por el tiempo nos vamos a quedar aquí en esta parte muy importante, interesantísima. Continuamos el siguiente encuentro, la siguiente enseñanza. Solo les adelanto que la tradición nos explica que estos 4 vivientes son los 4 evangelistas, que están llenos de ojos porque justamente recibieron la sabiduría, la revelación de Dios, y pueden después enseñarnos a nosotros. Y vamos a explicar por qué tienen estas características de animales que también están tomadas del capítulo 1 de Ezequiel. Estamos viendo entonces todo esto, ¿no? Y también les quería decir, me disculpan si hablé muy rápido porque me emociono mucho en este tema, pero lo dejamos ahí. Ya estamos 1 hora de enseñanza, estamos suficiente, mucho que todavía asimilar. Vamos ahora sí a descansar, vamos a bajar un poco de lo que subimos ahora con toda alegría, con nuestra imaginación, como decía, contemplar el trono. Vamos a tranquilizar, a poner todo esto en nuestro corazón para que vaya creciendo en nuestro corazón el anhelo de contemplar de dónde está sentado nuestro Cordero, de dónde está sentado el Padre, el anciano vestido de blanco. Entonces, dándole gracias a Dios, bendiciendo su santo nombre, lleno de la alegría de haber subido
en este momento al trono de Dios con estas enseñanzas de la palabra de Dios, bendiciéndole siempre, alegrándonos el corazón con Cristo Jesús, nuestro Señor, que está ahí mirándonos. Esos ojos nos miran todo el tiempo, está al lado de nosotros, y con todo amor le decimos: alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén, aleluya, toda la gloria a nuestro Dios, dueño y Señor.